Buenas tardes a todos. Les saludamos con mucho gusto desde la dirección del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela Poblana, el SATEP. Les vamos a presentar una serie de videos como recurso para la elaboración del proyecto de enseñanza. Es una estrategia alterna al Programa de Inducción a la Docencia 2018, el PID, y esperamos que les sea de mucha utilidad. En estos videos, ustedes van a recibir una serie de orientaciones muy precisas, muy concretas, todas ellas respaldadas en las sesiones del PID 2018 que se encuentra en la plataforma del SATE y que además los materiales están disponibles en el repositorio en la misma plataforma. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de esta guía. La hemos titulado Guía para la elaboración del proyecto de enseñanza y revisaremos rápidamente el proceso de evaluación que presentarán los docentes al final de su periodo de inducción de 2 años. Este proceso de evaluación se cumple en 3 etapas. La primera etapa, que es el informe de responsabilidades profesionales, que debió haberse ya cumplido, suponemos, o les sugerimos realizarlo de inmediato, ya que el plazo para esta actividad se vence el próximo 24 de mayo. ¿En qué consiste? En que tanto el docente que será evaluado como su autoridad inmediata superior entrarán a la plataforma para contestar un cuestionario con reactivos referentes a la normalidad mínima. ¿En qué grado el docente cumple con esto? El docente se autoevalúa y su director o su autoridad inmediata superior lo evalúa y se envía. La etapa 2 está integrada por el proyecto de enseñanza. Este proyecto de enseñanza, la plataforma se abrió para comenzar a elaborarlo el 24 de abril, termina el 1 de junio y se desarrolla en 3 momentos que veremos un poco más adelante. La etapa 3 consiste en el examen de conocimientos pedagógicos y curriculares y será prácticamente el examen que los docentes presentarán en las sedes preestablecidas. Por cierto que se acaba de abrir el periodo para que elijan la sede en la que quieran presentar este examen y será los días 9 o 10 de junio de acuerdo a la programación en la que sean incluidos. Bien, entonces, en síntesis, la evaluación del desempeño se cumple en 3 etapas para educación básica, informe de cumplimiento de responsabilidades, proyecto de enseñanza, en sus momentos, elaboración de un diagnóstico y secuencia didáctica, la intervención docente propiamente dicha y un texto de reflexión y análisis de la práctica. El proyecto de enseñanza tendrá que llevar entonces elementos como el diagnóstico del grupo y la planeación. En la tercera etapa, para educación básica, será el examen de conocimientos, dijimos pedagógicos y curriculares, y para educación media superior, 2 exámenes diferenciados, uno de conocimientos disciplinares y el otro de habilidades didácticas. Bien, vamos a centrarnos entonces en el proyecto de enseñanza. El proyecto de enseñanza se desarrollará en 3 momentos. El momento 1, que es la elaboración del diagnóstico. Entendemos que todos ustedes ya trabajaron este momento y de hecho ya tienen un diagnóstico elaborado, redactado, pulido, que realizaron con base en algunos documentos, en la revisión de evaluaciones internas y externas de sus estudiantes, en el análisis del contexto interno y externo de la escuela, el contexto socioeconómico y cultural que influye en los procesos de aprendizaje, etc. El momento 2, que es prácticamente la intervención docente. ¿En qué consiste? Pues en la realización
de la planeación didáctica que ustedes elaboraron o que elaboran con base en el diagnóstico que hicieron de sus estudiantes. Y el momento 3, que consiste en el análisis y reflexión sobre la práctica docente. Este momento es muy importante y sí quiero hacer énfasis en esto. No se trata de que digamos todo lo que hicimos bien o que todo lo hicimos bien. Se trata de que seamos muy honestos, de que reflexionemos a partir de nuestra planeación. Las actividades atendieron los factores que detectamos en el diagnóstico, atendimos las características de desarrollo y de aprendizaje de nuestros estudiantes, entonces elaboramos la planeación. Durante la intervención pude darme cuenta de que actividades estuvieron desfasadas en tiempo o en recursos, o que la organización no fue la idónea para la realización de la actividad y por lo tanto los resultados no fueron los que yo esperaba. Es decir, en este tercer momento del proyecto de enseñanza vamos a hacer un examen de conciencia y de resultados. Y aquí lo más importante es que seamos capaces de identificar qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué dejamos de hacer y lo más importante, cómo vamos a mejorar los resultados a partir de las decisiones que tomemos, tomando en cuenta estos resultados que obtuvimos en la intervención que estamos refiriendo. Entonces tenemos aquí que los productos de este proyecto van a ser evidencias, por supuesto, ¿no? Entonces son 3 evidencias, una prácticamente que tenga que ver con cada momento. Las evidencias tendrán que dar cuenta de cómo organizamos los tiempos, los recursos, de cómo retroalimentamos los resultados de nuestros estudiantes y qué vamos a hacer al respecto, es decir, el resultado de nuestra reflexión crítica acerca de la práctica y de los resultados que obtuvimos. Hay documentos que son clave, que todos ustedes conocen muy bien ya, fundamentalmente 2. El perfil, parámetros e indicadores, los PPI, les decimos todos nosotros, ¿verdad? Y el de etapas, aspectos, métodos e instrumentos, el EAM. Estos 2 documentos son clave para la preparación de la evaluación en cualquiera de sus modalidades. Hay un PPI para cada nivel y para cada función, y el EAMI está estrechamente vinculado con el perfil. Todos los perfiles están integrados por 5 dimensiones. En educación básica, prácticamente el perfil de los docentes, estas dimensiones se refieren a los mismos aspectos que un docente idealmente debe tener y van, por supuesto, desde el conocimiento que el docente tiene o debe tener de sus estudiantes hasta cómo vincula él su práctica docente en el contexto en el que se encuentra, pasando, por supuesto, por su consideración o autoconsideración como un profesional que debe estar en permanente actualización. En el EAMI vamos a encontrar entonces esta tabla. Esta tabla resumen prácticamente del proceso de evaluación. En las columnas vamos a encontrar en la primera las 5 dimensiones del perfil. En la segunda columna vamos a encontrar los indicadores que se evalúan con la etapa 1, el informe de responsabilidades profesionales. En la siguiente columna encontraremos los indicadores por dimensión que se evalúan con la etapa 2, o sea, el proyecto. Y en la última columna encontraremos los indicadores por cada dimensión que se evalúan con la etapa 3, que es el examen de conocimientos pedagógicos y curriculares. Es muy importante que ustedes identifiquen en esta tabla
cuáles son los indicadores de cada una de las dimensiones que les serán evaluados en cada una, de las etapas del proceso. Como podrán darse cuenta, hay algunas dimensiones que no se evalúan en todas las etapas de la evaluación. Entonces, les recomendamos que revisen esta tabla muy concienzudamente. Esta es la de educación básica, aunque en el encabezado dice primaria, pero en la parte inferior dice que aplica también a los otros niveles de educación básica. Y está diferenciada la tabla para los docentes de educación media superior. Bien, entonces hemos revisado el panorama general de la evaluación, de todo el proceso en sus tres momentos, o en sus tres etapas, hablando correctamente, ¿sí? Bien, vamos ahora entonces a entrar directamente a la etapa 2, que es el proyecto de enseñanza. Este proyecto de enseñanza se cumple o se desarrolla en tres momentos, que son la elaboración del diagnóstico y la planeación, el momento 2, que es la intervención docente, y el momento 3, que es la reflexión del proceso, ¿sí? Tenemos entonces acá una serie de elementos que se han ido integrando a este proceso de evaluación, y me estoy refiriendo específicamente a las tareas evaluativas. Las tareas evaluativas, ¿en qué consisten? Las tareas evaluativas son una serie de enunciados. Vamos al PowerPoint de las tareas evaluativas. ¿Lo tenemos? Perdón. Bien, las tareas evaluativas entonces son una serie de enunciados, de preguntas, de planteamientos que hacen o que pretenden que el docente reflexione. La función de las tareas evaluativas es que el docente reflexione en cada momento de este proyecto. Entonces, las tareas evaluativas le van a servir al docente como un punto de reflexión, de argumentación, para que él pueda darse cuenta si está consciente de lo que está haciendo, si lo que está planeando obedece a una necesidad detectada o sencillamente se está yendo por el programa. Todos nosotros sabemos que los programas son muy importantes, pero es más importante que las actividades que nosotros realicemos con los estudiantes obedezcan a las necesidades, a las características que podamos haber detectado en nuestros estudiantes. Entonces, las tareas evaluativas nos van a servir para ir haciendo como un alto en nuestro proceso didáctico y ver si vamos siendo congruentes o ha habido ya algún sesgo. Bien, pasemos entonces al primer momento del proyecto, que es el diagnóstico. Todo proceso inicia con un diagnóstico o debe iniciar con un diagnóstico. Si nosotros omitimos este paso, cometeremos un grave error. Planear a partir de supuestos seguramente va a redundar en resultados que no queremos obtener, ¿verdad? Bien, vamos entonces a revisar el diagnóstico. ¿En qué consiste este diagnóstico? ¿Sí? El diagnóstico debe obedecer o debe responder una pregunta clave. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Sí? Entonces, los estudiantes o alumnos de inicial, de preescolar, hasta bachillerato o hasta superior, los que trabajan en educación superior, ¿verdad? Aunque no entran en este proceso. Entonces, lo que pretendemos con el diagnóstico es demostrar que conocemos a nuestros alumnos,
Y si conocemos a nuestros alumnos, entonces sabemos quiénes son, sabemos cómo aprenden, ¿sí? Sabemos cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad más desarrolladas y también sabemos cuáles son las áreas de oportunidad que nosotros debemos atender a través de la intervención docente. Hay aspectos que no son estrictamente académicos y me estoy refiriendo al contexto familiar, al contexto social, al contexto cultural en el que nuestros estudiantes se desenvuelven y que por supuesto influyen en su proceso de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de saber quiénes son nuestros estudiantes, nos estamos refiriendo a saber quiénes son y a entender las características en que ellos han crecido, viven y permanecen, ¿no? Porque estas características, por supuesto, van a influir en su aprendizaje. Entonces, la idea es que nosotros podamos empatar las actividades que planeamos y que realizamos en la escuela con la realidad que ellos viven. El diagnóstico del grupo, entonces, deberá estar compuesto por una introducción y una descripción del contexto escolar, familiar, sociocultural y de las características del grupo. Es muy, muy importante entender que el contexto no quiere decir solamente describir, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, ¿no? También es muy importante que nosotros relacionemos cómo influye eso en los procesos de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el medio en el que la escuela se encuentra es un nivel de muy alta marginación, por lo que los niños acuden a la escuela por lo regular sin alimento, sin haber tomado alimento. O los alumnos cuando acuden a la escuela solo han ingerido una taza de té. ¿Esto influye en su aprendizaje? Por supuesto que influye. Entonces, características del contexto como esta son muy importantes para que nosotros las tomemos en cuenta a la hora de realizar la planeación. Entonces, el diagnóstico del grupo deberá responder preguntas muy simples, a lo mejor como estas, ¿no? ¿Quiénes son los alumnos y las alumnas, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades intelectuales, afectivas y sociales? ¿Cuáles son las barreras o las necesidades de educación especial que enfrentan en los contextos escolar, áulico y sociofamiliar? ¿Cuál es la metodología de enseñanza que requiere cada alumno? ¿Qué características tiene el grupo? ¿Sí? Es muy importante que estas preguntas nos las respondamos antes de realizar la planeación. Y entonces aquí tenemos ya la primera tarea evaluativa, tomamos como ejemplo primaria, pero a continuación les vamos a mostrar las tareas evaluativas de preescolar, de primaria y de secundaria. Les pido que pongan mucha atención porque son las tareas evaluativas de este proceso que estamos prácticamente viviendo ya. El ejemplo que ustedes ven en la diapositiva está tomada de las tareas evaluativas del proceso anterior. No se asusten cuando vean que no coincide con las que vamos a presentar un poco más adelante. Entonces, la tarea evaluativa 1 dice, de acuerdo con el diagnóstico que presentó del grupo, elabore la planeación de la secuencia didáctica de 3 a 5 clases a partir de un aprendizaje esperado. ¿De dónde vamos a obtener el aprendizaje esperado? De nuestro programa de asignatura o de grado, ¿sí? En la planeación de la secuencia didáctica incluya los siguientes elementos. Y ya tenemos ahí una serie de indicadores muy claves para la planeación. Elementos curriculares, enfoque didáctico de la asignatura, competencia, aprendizaje esperado, prácticamente lo que llamaríamos datos de identificación. Las actividades de aprendizaje para el desarrollo del contenido y cumplimiento de los aprendizajes esperados, organizados en 3 momentos: inicio,
desarrollo y cierre. Los organizadores, la organización de los recursos didácticos, tiempo, espacio. Aquí vamos a hacerlo en las actividades. Cuando yo diseño una actividad y digo en equipos de 4 alumnos realizarán, ya estoy hablando de la organización del grupo. Cuando yo digo en una actividad en equipos de 4 integrantes, en 1 hora deberán elaborar una línea de tiempo de la Revolución Mexicana. Estoy hablando ya de organización y estoy hablando de tiempos. Esta organización entonces es muy importante, tomémosla en cuenta. A veces nos vamos solamente con que los alumnos hagan, pero no referimos si es en trabajo colaborativo, si es en trabajo individual, y lo mismo sucede con la evaluación, ¿no? Autoevaluación, coevaluación, no olviden incluir estos tipos, ¿sí? Y la estrategia de aprendizaje, que serán las acciones que vamos a realizar, tanto de enseñanza nosotros como de aprendizaje ellos. Bien, entonces tenemos los aspectos del contexto que los alumnos que influyen en los alumnos en su aprendizaje y que nosotros deberemos evaluar en el diagnóstico. Esta lista, por supuesto, ustedes la tienen disponible para que la revisen, para que la descarguen y la puedan trabajar con toda calma, ¿sí? Entonces, hasta aquí terminamos el diagnóstico del grupo. ¿Cómo sé que mi diagnóstico cumple con todos los elementos que dice en la guía académica que debe de tener, que se espera que yo cumpla? Tenemos una lista de cotejo, que se llama así, lista de cotejo diagnóstico. Y entonces, esta es un documento en Word que ustedes pueden descargar y que ustedes pueden trabajar con toda la confianza del mundo, pueden hacerle las modificaciones que consideren pertinentes, de tal manera que está ya disponible para que ustedes la descarguen y la puedan trabajar. ¿Qué hay en esta lista de cotejo? Pues justamente todos los indicadores que acabamos de revisar y ya están ahí planteados muy puntualmente para que ustedes vayan checando si su diagnóstico tiene o no tiene y entonces al final puedan darse cuenta qué elementos les hacen falta y puedan integrarlos para que su diagnóstico quede completo. Bien, ¿cuál es el otro elemento de este primer momento del proyecto de enseñanza? Pues la planeación didáctica, ni más ni menos, ¿no? Entonces, los documentos nos dicen que la planeación didáctica debe realizarse con base en un aprendizaje esperado. Recuerden que, seguramente supieron que en los procesos pasados se establecía un bloque, se establecía un tema a la mejor, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora nos dicen que el aprendizaje esperado debe corresponder al momento en el que ustedes van a realizar la intervención docente. Por eso es que no hay ni un bloque ni una asignatura preestablecida. Están en absoluta libertad ustedes de seleccionarlo. Entonces, la planeación didáctica vamos a elaborarla a partir de algunas preguntas detonadoras, ¿no? ¿Qué actividades resultarían interesantes y desafiantes para que los estudiantes indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen? Si ustedes se dan cuenta, todos estos verbos están en niveles operativos diferentes. Entonces, ¿hasta dónde pretendemos llegar? ¿Hasta qué nivel cognitivo pretendemos que los alumnos lleguen con esta secuencia didáctica que nosotros vamos a diseñar? La siguiente pregunta sería, ¿qué evidencias de aprendizaje generaría? Es decir, de las actividades que yo planeé y los estudiantes realicen, se van a ir generando productos o evidencias, les llamamos, ¿no? Y estas evidencias ustedes saben que van desde
un cuadro sinóptico, una línea de tiempo, un problemario, una dramatización, una maqueta y un examen, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias se van a ir generando de las actividades que yo planeé? Cuando yo realizo la planeación, también planeo las evidencias que los estudiantes van a generar. ¿Cómo evaluaría las actividades que propone? ¿Qué instrumentos utilizaría? Pongamos un ejemplo. En la actividad por equipo, los estudiantes generarán una línea de tiempo de un proceso histórico. ¿Cuál sería la evidencia? La línea de tiempo. La línea de tiempo con ciertas características que yo acuerdo con ellos. La van a presentar en una cartulina o en un pliego de papel bond con solo dibujos a colores o con estampas que puedan obtener de cualquier medio impreso a su alcance. Deberá la línea del tiempo tener o representar 5 momentos del proceso estudiado. Entonces, ahora, ¿cómo voy a evaluar esa evidencia? ¿Con qué instrumento? ¿Va a ser una lista de cotejo, por ejemplo? Entonces, mis alumnos deberán tener conocimiento de la lista de cotejo con la que vamos a evaluar esa línea de tiempo, esa evidencia. Y cuando digo vamos a evaluar, me refiero a que puede ser un trabajo de coevaluación o puede ser un trabajo de autoevaluación. Entonces, cuando planeamos la actividad, estamos planeando también la forma de evaluarlo, porque estamos planeando la evidencia y el instrumento con el que será evaluada. ¿Cuál será la participación del maestro? Esto es muy importante. El maestro hará una presentación, el maestro presentará un video, el maestro relatará el hecho histórico, el maestro, ¿qué va a hacer el maestro para generar en los estudiantes esa curiosidad por el hecho histórico? ¿Les va a dejar un trabajo de investigación a partir de preguntas generadoras? Esto debe estar claro en las actividades. Y finalmente, ¿cómo ordenaría las actividades propuestas? Es decir, en nuestra secuencia, que se acuerdan que debe ir organizada en actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre, debe haber una lógica, debe haber una congruencia. Deberemos partir, por supuesto, siempre de la recuperación de los saberes previos para poder hacer una planeación de actividades, nuestra secuencia, ¿no? Y que esta secuencia esté acorde al nivel de conocimientos previos que los alumnos tienen. Si yo realizo una planeación y después hago la evaluación diagnóstica y me doy cuenta que los estudiantes no tienen el nivel esperado de conocimientos previos, ¿qué debo hacer? Rehacer mi planeación, ajustarla, adaptarla. Si yo me doy cuenta que las actividades no corresponden, por ejemplo, al nivel de percepción dominante en mis estudiantes, ajusto mi planeación. Bien, entonces, la planeación didáctica es uno de los procesos más importantes que los docentes tenemos que ejecutar. La planeación didáctica no es un momento, no es un formato, es todo un proceso que implica considerar el diagnóstico, los factores de desarrollo y de aprendizaje de mis estudiantes, considerar las estrategias que yo voy a utilizar, los métodos, las evidencias que se generarán, los instrumentos de evaluación que voy a utilizar para esas evidencias, ¿sí? Entonces, es muy importante porque incide de manera directa en los resultados de aprendizaje de mis estudiantes. Si yo hago una planeación bien fundamentada en un buen diagnóstico, seguramente los resultados que obtengan mis estudiantes serán los esperados o se acercarán mucho a los resultados que yo espero cuando elaboro esa planeación. Entonces, les recomiendo mucho
que se tomen su tiempo, revisen los materiales, revisen el programa, localicen sus resultados de aprendizaje esperado y siempre, en todo momento, vayan revisando. ¿Las actividades son congruentes con el diagnóstico? ¿Esta actividad X atiende este factor que yo detecté en el diagnóstico? Porque en las tareas evaluativas eso es lo que nosotros vamos a tener que explicar, ¿sí? Entonces, en una planeación didáctica se debe procurar siempre, siempre que los estudiantes generen, produzcan, propongan, critiquen. Eso es lo que pretendemos para que ellos puedan aprender. Ya no solo que sean capaces de repetir lo que encontraron en el libro, ¿no? Bien, entonces, hay algunos elementos, de acuerdo a los documentos del servicio profesional, que es importante que estén presentes en la planeación. En la diapositiva que tenemos nosotros en este momento dice, son cinco puntos, ¿no? Primero, reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Entonces, tomemos en cuenta que ni los chiquillos de preescolar llegan como una tabla en blanco, ¿no? Todos ya traen experiencias. Después, hay que seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de esos saberes que ya traen al aula, a la escuela, y de la evaluación de los aprendizajes sea congruente. La congruencia es un concepto que no debemos perder de vista los maestros nunca. Cuando perdemos de vista la congruencia, entonces hacemos un diagnóstico que después ignoramos y planeamos de acuerdo a un programa que no necesariamente obedece a las características de desarrollo de nuestros estudiantes. El tercer punto dice reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes esperados. Siempre, siempre tomando en cuenta el aprendizaje esperado. Con base en eso es como vamos a planear. Para media superior, por ejemplo, las competencias que pretendemos desarrollar. ¿Qué competencias específicamente, qué atributos de esas competencias son las que pretendemos lograr o favorecer? Y con base en eso planeamos las actividades, siempre teniendo como punto de partida y como punto de llegada esa competencia. El punto 4 dice generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias significativas. El aprendizaje colaborativo es muy diferente al aprendizaje cooperativo. Yo puedo cooperar con una parte, pero debo colaborar en todo el proceso. Entonces, procuremos hacer que los chicos trabajen en binas, en tercias, en equipos de 4, de 5, hagamos movible esta relación. Procuremos que todos se relacionen, interactúen con todos. El trabajo, cuando se hace de manera colaborativa, siempre es enriquecedor. Y si nosotros hacemos que los chicos convivan en diferentes equipos, entonces al final del ciclo escolar vamos a ver una integración del grupo muy, muy, muy satisfactoria, porque estaremos atacando de manera transversal, por un lado el individualismo, por otro lado la exclusión, y estaremos favoreciendo una educación inclusiva para todos nuestros estudiantes. Y el quinto punto es considerar las evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones y poder entonces seguir impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Las evidencias nos van a decir, vamos bien, vamos muy rápido, vamos muy despacio, nuestras actividades no están cumpliendo con las expectativas que nosotros teníamos, y recuerden que las expectativas de los maestros son claves para su actuación con los estudiantes. Entonces, esta planeación didáctica se concreta en una secuencia de 3 a 5 sesiones.
organizadas en inicio, desarrollo y cierre. Las actividades de inicio corresponden, por supuesto, a la recuperación de los saberes previos para que nosotros podamos ajustar nuestra planeación. En el momento del desarrollo, nosotros estaremos propiciando entonces que los chicos conozcan, analicen, describan, critiquen, aporten, produzcan, y en el momento del cierre haremos nosotros una recopilación y una valoración de los logros obtenidos. ¿Cuáles son los aspectos que no pueden faltar en una planeación didáctica? Los elementos curriculares, ¿no? De qué asignatura es, de qué momento, cuál es el resultado de aprendizaje esperado, etc. Las estrategias didácticas, que son la forma en que nosotros vamos a organizar el proceso de enseñanza, los recursos de los que nos vamos a valer, cómo vamos a organizar a los muchachos, a los alumnos, ¿no?, en tiempo, con los materiales que dispongamos, cómo van a estar organizados y, por supuesto, cómo vamos a evaluarlos. Estos aspectos no pueden faltar en ninguna planeación didáctica, ¿sí? A continuación encontrarán ustedes una pequeña descripción de cada uno de estos elementos curriculares, ¿no? Por supuesto que una planeación didáctica que no atiende a los elementos que están planteados en el programa, pues es una planeación que está desfasada, que está sesgada, que no está atendiendo a lo que se espera del grado o de la asignatura en cuestión, ¿no? Las estrategias didácticas deberán estar siempre en función del diagnóstico. Esto es sumamente importante, ¿no? Y siempre partirán de la recuperación de los saberes previos. Los recursos van a ser clave para la planeación. Sabemos que en nuestro país y en nuestro estado tenemos contextos sumamente diversos, ¿no? Entonces, siempre la planeación debe atender a los recursos con que contamos en la escuela, fuera de la escuela, a los recursos que los maestros podemos aportar, ¿no? Y a veces no hace falta ni siquiera realizar compras, ¿no? Hace falta solamente mirar alrededor y darnos cuenta que hay muchos elementos que el contexto nos ofrece y que podemos utilizar como recursos. La organización del grupo, procuremos siempre que favorezca el trabajo colaborativo y la participación activa de todos los estudiantes, y nuestra estrategia de evaluación siempre en congruencia con las evidencias que se generan a partir de las actividades que se organizan con base en las características de los estudiantes detectadas en el diagnóstico. Bien, entonces estas estrategias de evaluación nunca debemos dejarlas al final. Se planea de manera simultánea las actividades, las evidencias que se generan y la estrategia de evaluación. Estrategia didáctica y estrategia de evaluación son dos procesos simultáneos, paralelos, para que la planeación pueda aspirar a obtener los resultados que correspondan a nuestros aprendizajes esperados, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que tomemos en cuenta de qué tipo de aprendizaje estamos hablando para poder planear en sintonía el instrumento y la técnica de evaluación. Bien, entonces, ya que tenemos el diagnóstico y tenemos la planeación, entonces ustedes tienen también en la plataforma una tabla que dice elementos de la planeación didáctica. Revísenla, por favor, pueden ustedes descargarla y finalmente van a encontrar también una lista de cotejo de la planeación didáctica. Recuerdan que comentamos que había una lista de cotejo para el diagnóstico.
hay una lista de cotejo para la planeación. Entonces, realicen este chequeo y vean si su planeación cumple con todos los indicadores establecidos. Ahora, ya que tienen su diagnóstico y su planeación y efectivamente son congruentes, vamos entonces a revisar las tareas evaluativas del primer momento, ¿sí? Que es el diagnóstico y la planeación. Y entonces las tareas evaluativas van a esta tarea evaluativa 1, 2 y 3, corresponden a estos momentos. ¿Cómo son o de qué tratan estas tareas evaluativas? Ya les comenté que las tareas evaluativas están organizadas por niveles, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, en el momento 1, la tarea evaluativa 1 siempre va a ir en el sentido de acuerdo al diagnóstico que usted presentó del grupo, elabore la planeación de la situación de aprendizaje de 3 a 5 clases a partir de una situación de aprendizaje o de un aprendizaje esperado. Entonces, en esta tarea evaluativa, vamos nosotros a revisar si estos elementos que ya venimos revisando efectivamente están cubiertos en nuestra planeación, ¿no? Tiene elementos curriculares, es decir, habla del campo formativo o de la asignatura, habla del enfoque, refiere la competencia a la que nos estamos refiriendo o al aprendizaje esperado, tiene propósito, adelante. Tiene actividades de aprendizaje para el desarrollo de los contenidos y el cumplimiento del aprendizaje esperado. Están organizadas en inicio, desarrollo, cierre. Otro punto sería, describe la organización de los recursos didácticos, del tiempo, de los espacios disponibles en el contexto. La organización de los alumnos se refiere a individual, en parejas o en pares, en equipo, es una actividad grupal. Menciona la estrategia de evaluación del aprendizaje, menciona las acciones, las técnicas, la estrategia de evaluación que se va a emplear. Todo esto ustedes lo encuentran en la tarea evaluativa. Y entonces también lo tuvieron que revisar ya en la lista de cotejo, entonces su planeación está completa. La tarea evaluativa 2 les va a plantear preguntas como la siguiente. ¿Cómo las actividades que incorporó en la planeación de su situación de aprendizaje atienden las características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos, de preescolar o de primaria o de secundaria, de acuerdo al nivel en que se trata? Esta tarea evaluativa tiene preguntas de andamiaje. Acuérdense que teórico habla del andamiaje, ¿verdad? Cómo este andamiaje es necesario para el logro de los aprendizajes y la consolidación del aprendizaje nuevo con los aprendizajes anteriores. Las preguntas de andamiaje son mucho más simples y más claras. En este caso, por ejemplo, una pregunta de andamiaje dice: ¿cómo vincula las características de desarrollo y de aprendizaje con la planeación de su situación de aprendizaje? Es muy directa. ¿Cómo vincula? La pregunta de andamiaje 2 dice: ¿cómo vincula los contextos escolar, familiar y sociocultural descritos en su diagnóstico con la planeación de su situación de aprendizaje? Entonces, quiero hacer énfasis en cómo las preguntas de andamiaje nos llevan al análisis de lo que planeamos y que ahora vamos a argumentar. ¿Cómo vinculé el contexto escolar y familiar con mi planeación? Y a lo mejor me doy cuenta que no hice una buena vinculación, que casi no tomé en cuenta el contexto familiar de mis estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Corrijo mi planeación para que atienda a este aspecto.
Otra pregunta de andamiaje es, ¿de qué manera las actividades de la situación de aprendizaje responden a las características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos? Entonces, en las actividades que yo planeé, tomé en cuenta, por ejemplo, que el canal de percepción dominante era el kinestésico. Mis actividades están organizadas atendiendo a esa característica, ¿o no? Como yo soy eminentemente visual, diseñé actividades predominantemente visuales. Entonces, la idea de las preguntas de andamiaje es que sirvan de soporte para este análisis y entonces podamos atender o responder las tareas evaluativas. ¿Cómo se atienden las tareas evaluativas? Se lee primero la tarea evaluativa, se comprende y vamos ahora a las preguntas de andamiaje. Las leemos, las respondemos y una vez que hemos respondido las preguntas de andamiaje, estamos en posibilidad de responder la tarea evaluativa. En la plataforma ustedes no van a responder las preguntas de andamiaje. Son justamente para eso, para que nos soporten a nosotros, para que nos den elementos y podamos responder a la tarea evaluativa. Bien, entonces ahora, por favor, atiendan las tareas evaluativas del nivel que les corresponde, en el que ustedes trabajan, las tareas evaluativas 1, 2 y 3, ¿sí? Revisemos ahora las características que deben tener las evidencias. Bueno, respondieron ya las tareas evaluativas 1, 2 y 3. Pasamos entonces a revisar las características de las evidencias. Las evidencias hemos venido comentando que se derivan de la planeación didáctica, están ahí, ¿no? Se derivan específicamente de las actividades que desarrollan los estudiantes. Entonces, las evidencias van a ser el resultado de la actividad de aprendizaje que los alumnos realizaron. Nosotros las prevemos, ¿no? Siguiendo con el ejemplo que veníamos planteando, si la clase es de historia y vamos a obtener como evidencia una línea del tiempo, entonces la evaluación de esta línea del tiempo puedo realizarla con una lista de cotejo, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar las evidencias? Tengamos claro que los documentos del servicio profesional dicen que para este proceso ustedes van a presentar 3 productos representativos del desempeño de su grupo. Y que para seleccionar estos productos ustedes deben tomar en cuenta, primero, que sean producidos por sus alumnos durante la intervención. ¿Cuál es la intervención? La ejecución de la planeación. Entonces, estas evidencias deben generarse durante la intervención que ustedes plantearon. Deben contribuir a que el evaluador aprecie las acciones que ustedes como docentes realizaron para que los alumnos alcanzaran los aprendizajes esperados, ¿sí? No se vale investiguen, hagan, resuman, elaboren y tráiganme. ¿De acuerdo? Y por supuesto que deben ser productos que los alumnos generen durante toda la secuencia, no en un solo momento, ¿no? Entonces, desde las actividades de inicio, cuando recuperamos saberes, nosotros vamos a estar ya propiciando estos nuevos aprendizajes. Las evidencias, entonces, tienen características muy específicas. Son 3. La evidencia número 1 dice, presente una evidencia que dé cuenta
de la organización que hizo del tiempo, espacio, materiales, recursos disponibles en su contexto para favorecer el logro del aprendizaje de los alumnos. Entonces, hemos venido comentando ya acerca de el manejo de los recursos, la organización de los recursos, y esto tiene que ver con la evidencia 1. La evidencia 2 dice: presente una evidencia que dé cuenta de la estrategia de evaluación, acciones, técnicas e instrumentos, ¿no? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Con qué evaluamos? Que utilizó a lo largo de su intervención para identificar el nivel de logro del aprendizaje esperado. Evidencia 3, presente una evidencia que dé cuenta de la retroalimentación proporcionada a sus alumnos durante o al finalizar el desarrollo de la situación de aprendizaje que le permitió favorecer el logro de los aprendizajes. ¿Cómo retroalimentamos? ¿Cómo le comunicamos a los estudiantes sus resultados y les llevamos a la reflexión de lo que hicieron, de lo que no hicieron, de lo que pudieron hacer, ¿no? De lo que dejaron de hacer, de qué mejorarían, cómo lo harían de otra manera, para que ellos se den cuenta y puedan detectar sus áreas de desarrollo y sus áreas de oportunidad. Algunas evidencias o algunas sugerencias, son solamente eso, sugerencias, ¿no? Por ejemplo, para la evidencia 1, terminando productos de un experimento en el laboratorio, alguna actividad realizada en el patio de la escuela, pero ojo, si son fotografías, tienen que ser fotografías muy reveladoras, muy demostrativas de lo que queremos decir. Irán acompañadas, por supuesto, de una descripción, pero, por ejemplo, si nosotros queremos evidenciar trabajo colaborativo, trabajo por equipos, evitemos 2 fotos, 3 fotos del mismo equipo, donde solo se ven a los chicos alrededor de una mesa, pero no se alcanza a ver qué están haciendo, qué materiales están utilizando. Porque nosotros podremos agregar una gran descripción o una muy somera descripción, pero la foto en sí no está evidenciando lo que queremos que evidencie, ¿no? Por ejemplo, utilizando material didáctico en el salón de clase, en el aula de medios, si tenemos, ¿no? Bien. La evidencia 2 pueden ser observaciones de registros de las participaciones de los alumnos, esos registros que todos los docentes solemos llevar, a veces en una libreta, a veces en una tabla muy bien diseñada, ¿no? En un Excel, pero también en nuestra libreta cuadriculada hacemos registros muy puntuales y ahí vamos nosotros anotando las participaciones, las actitudes, en fin, ¿no? Elaboración de un instrumento de evaluación interna que permite identificar los avances. Esos instrumentos que nosotros diseñamos para evaluar un producto muy específico. Instrumentos que utilizamos nosotros para identificar los aspectos que detectamos en la evaluación diagnóstica y que después trabajamos en el desarrollo y cómo van los avances de los estudiantes, ¿no? Para la evidencia 3, cómo retroalimentamos, ¿no? Ahí tenemos algunos ejercicios no muy recomendables, ¿no? Los tachones, los mal, los apúrate, etcétera. Procuremos que siempre la retroalimentación sea formativa, sea en sentido positivo. Y esta retroalimentación, ¿qué consideramos como retroalimentación? Cualquier respuesta que el maestro da a los logros
de sus estudiantes, ¿no? Al desempeño, al comportamiento de sus estudiantes. Esta retroalimentación puede ser verbal, puede ser por escrito, puede ser individual, puede ser en grupo, ¿no? Cuando nosotros a un estudiante le escribimos en un resumen, en una producción literaria, me gustó mucho esto, aplicaste muy bien esta regla ortográfica, puedes hacerlo mejor, te sugiero esto, ¿no? Todo eso es formativo para los estudiantes en lugar de que destaquemos, no hiciste esto, te faltó esto, omitiste esto, etcétera, etcétera, ¿no? El propósito de la retroalimentación, no olvidemos cuál es, que es mejorar el desempeño de los estudiantes y en esencia retroalimentamos para impulsar acciones y actitudes que favorezcan sus aprendizajes. ¿Qué no es una retroalimentación? Y esto es muy importante. Una retroalimentación no es una evaluación, un juicio en términos de calificar, de reprochar, de criticar, de aconsejar, ¿no? O de interpretar, fíjense bien, tareas, conductas y nunca, jamás a la persona. Retroalimentamos el resultado de una actividad, de una evaluación, de un producto. Nunca evaluamos o criticamos o juzgamos a la persona. Es muy diferente que yo le diga a un estudiante, tu trabajo puede mejorarse. ¿Qué mejorarías en tu trabajo? Revisémoslo, ¿no? A que yo le diga, trabajaste mal, no sabes hacerlo. Descalifico a la persona y estamos retroalimentando el resultado obtenido de una actividad. Bien, entonces aquí tenemos algunas precisiones, ¿no?, acerca de la retroalimentación. Les sugiero que las revisen, que las analicen con calma y que puedan ustedes identificar el nivel y el tipo de retroalimentación que regularmente ofrecen a sus estudiantes. Siempre podemos mejorar. Recuerden que los maestros somos profesionales, que toda la vida estamos en actualización para la mejora, ¿no? Las características técnicas de las evidencias están contenidas en la guía técnica que ustedes ya habrán comenzado a revisar. ¿Se refieren a qué? Se refieren al formato en el que estas evidencias deberán ser subidas a la plataforma, ¿no? Y entonces, en primer lugar, tenemos que son archivos en formato PDF o en imagen, JPG o PNG, ¿sí?, con 150 puntos por pulgada, sin que excedan los 10 megabytes. Si ustedes tienen algún problema con estos tecnicismos, les sugiero se acerquen a asesores, a personas que puedan orientarles para evitar que en el momento en que ustedes pretendan subir sus evidencias a la plataforma, ésta las rechace. Y entonces entremos en un estado de pánico que genera normalmente el hecho de que desconozcamos el manejo de la tecnología, ¿no? Entonces, tomen muy en cuenta todas estas precisiones de técnicas de las evidencias, ¿no? Son archivos que deberán irse subiendo a la plataforma y entonces deberán tener y cumplir solo esas características. Bien, este proceso de evaluación ya contempla la extensión de las descripciones que nos están pidiendo de las tareas evaluativas, es decir, ya no hay una página en blanco abierta a la extensión que nosotros queramos. Ya ahora hay precisiones en cuanto al número de caracteres o palabras o renglones aproximados para las
tareas evaluativas que nosotros vamos a estar atendiendo. En esta tabla, por ejemplo, tenemos las especificaciones para la descripción de las evidencias. Acuérdense que cada evidencia deberá ir acompañada de una descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice acción realizada y el rango de caracteres que tenemos es mínimamente 9 palabras o medio renglón y un máximo de 83 palabras o 6 renglones. Es decir, seamos concretos. Piensen muy bien qué es lo que quieren decir en relación a la evidencia que están subiendo. Es una descripción de la evidencia, no es la justificación, no hay que argumentar, es solamente la descripción de la evidencia que estamos presentando. Entonces, si yo estoy subiendo una fotografía de una línea de tiempo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las características que debió tener? ¿Cómo se elaboró? Etcétera, ¿sí? Tengo máximo 6 renglones. Entonces, no puedo extenderme más, ¿no? Si se trata de una descripción de la acción realizada, entonces tengo un mínimo de 2 renglones y un máximo de 6 renglones. Si se trata de la tarea evaluativa, entonces tengo un mínimo de 180 renglones y un máximo de 483 renglones. El máximo no quiere decir que debo cubrirlo. Yo puedo estar en un término medio entre un mínimo y un máximo de renglones. Lo importantísimo es que lo que ustedes escriban, cuando lo lean en voz alta y lo escuchen, sea efectivamente lo que ustedes quieren decir. Recuerden que los evaluadores no nos escuchan, no tenemos derecho de réplica, ¿verdad? Ni habrá aclaraciones. El evaluador ni nos ve ni nos escucha, solamente nos lee. Entonces, procuremos que nuestros textos sean justamente, o más bien, que nuestros textos digan lo que queremos decir. Bien, una vez que se incorporaron las evidencias a la plataforma, entonces tendremos que describir, como vieron en la tabla, la acción realizada y la descripción de la acción realizada. Son 2 elementos, por eso tienen extensiones diferentes. Bien, entonces hemos terminado ya con el diagnóstico, la planeación, las características que deben tener las evidencias. ¿Por qué hablamos de evidencias en este primer momento? Porque aunque las evidencias se van a generar en el momento 2, que es la intervención propiamente dicho, estas evidencias tendrán que ir ya previstas en la planeación, que corresponden al primer momento, ¿no? Entonces, les sugiero hagan una revisión muy concienzuda, atiendan las tareas evaluativas 1, 2 y 3, que corresponden al momento 1, socialícenlo con algún colega que lea sus tareas evaluativas y con toda honestidad y ustedes con toda apertura escuchen la crítica. La tarea evaluativa sí atiende lo que dice, sí estoy respondiendo lo que me preguntan, no se entiende, lo reelaboro, porque una vez que ustedes suban a la plataforma y abran este primer momento, pueden tener ya su tarea evaluativa, ¿verdad? Ahora podremos copiar, pegar, podremos hacer tablas, cosa que por cierto yo no les recomiendo porque después se desconfiguran, ¿verdad? Pero mi texto es claro, es concreto, es coherente, la sintaxis es adecuada, y una vez que ustedes estén plenamente satisfechos, suban este primer momento de su proyecto a la plataforma. Eviten dejarlo todo para
los últimos 2-3 días, la plataforma suele saturarse y entonces la angustia que esto nos puede generar va a actuar en contra de nosotros. Entonces está listo su primer momento, adelante, súbanlo a la plataforma y mucho éxito.